Para complementar lo dicho y lo trabajado en la clase anterior, básicamente llegamos a este diagrama, ¿verdad? Donde fue necesario ubicar dentro de un primer vector, ¿sí? Eh, Donde finalizó, empezamos dibujando un vector, ¿sí? Cuya parte final, es decir, donde finalizó el primer vector, yo fui prácticamente dibujando los otros vectores, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta, aquí básicamente tenemos la posición del segundo vector, que es básicamente con respecto a donde finalizó el primero, ¿sí? Y luego donde finalizó el primer y el segundo vector, básicamente dibujé lo que es el tercer vector. Habíamos mencionado sobre la medida real, el vector A 100 kilómetros, el vector B 60 kilómetros, 120, pero nosotros utilizamos una escala. Y la escala que utilizamos ahí, pues fue básicamente decir que un centímetro equivalía directamente 20 kilómetros, ¿sí? Un centímetro equivaldría a 20 kilómetros. Por eso es que aquí ya solo graficamos 5 centímetros, ¿verdad? Que era la magnitud de los 100. Aquí básicamente yo dibujé ese vector con 3 centímetros, que representaba precisamente 60, ¿sí? Y C, que viene siendo precisamente la longitud de 6 centímetros, que representaba exactamente 120. Ahora bien, a mí lo que me interesa es hallar la longitud que tiene el vector resultante, ¿sí? Porque prácticamente lo que yo estoy buscando es la magnitud resultante, ¿sí? De dichos vectores. Y para eso entonces basta contraer una regla y medir el principio del primer vector con el final del último vector. Es decir, basta con medir qué tan separados se ubican esos dos puntos, ¿sí? Entonces, con la ayuda de una regla, ustedes pueden medir precisamente ese trayecto, ¿sí? De la cual entonces a mí me dio una magnitud precisamente de 11 centímetros. Puede ser que a alguien le haya variado, ¿sí? Pero una aproximación a la misma magnitud es de 11 centímetros. Esa es una magnitud. Ahora bien, pero como esa magnitud ha sido una reducción, yo necesito precisamente la longitud real que tiene dicho vector. Es decir, los 11 centímetros yo lo multiplico por 20 y eso me da precisamente lo que es 220, ¿sí? Entonces, directamente con relación a la escala que yo utilicé, la longitud real, y ya bueno, directamente los valores del problema, pues se reducirían entonces a 220 kilómetros. Es decir, la línea o la flecha desde el punto de inicio hasta donde terminó el último vector mide 11 centímetros. Pero al multiplicarlo por 20, eso me da la magnitud real, que es de 220 kilómetros. Así es como obtengo precisamente la magnitud. Ahora bien, todo vector pues necesita un ángulo de inclinación, eso lo hemos dicho siempre con anterioridad. Es decir, que directamente para las situaciones anteriores, ustedes van a poder observar que el grado de inclinación de ese vector mide 39 grados. Ahora bien, ¿cómo sé que exactamente son 39 grados? Basta con que usted traiga su transportador, miren, y colocarse en posición donde inicia el primer vector y medir directamente cuál es el grado de inclinación. Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí precisamente son 39 grados de inclinación. 39 grados es la inclinación que tiene este vector, ¿sí? Ahora bien, como hemos dado también la característica fundamental de un rumbo, porque eso estuvimos también trabajando la semana anterior, entonces puedo formar el siguiente diagrama nuevamente. Miren, coloco un sistema de coordenadas, coloco las direcciones convencionales, norte, sur y este, y el vector principal está inclinado 39 grados con respecto al eje horizontal, o sea, con respecto al este. Pero como yo lo necesito en forma de rumbo, entonces encuentro el complemento de 39. Recuérdense que un cuadrante tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y si yo ya llevo un ángulo de inclinación de
39 grados, es decir que a los 90 yo le resto los 39 y quiere decir que el ángulo con respecto a la vertical tiene una inclinación de 51 grados, ¿sí? Es decir, que el rumbo o la dirección precisa de este vector resultante son 220 kilómetros, que fue el resultado de medir con una regla la longitud de esa flecha, juntamente con el análisis de decir norte 51 grados en sentido al este, ¿sí? Es decir, yo encuentro el ángulo con relación a la horizontal, pero en particular necesito precisamente darlo en forma de rumbo, ¿sí? Y ese sería entonces mi respuesta, así daría mi respuesta. Entonces voy a decir que la resultante tiene una magnitud de 220 kilómetros con una dirección norte 51 grados al este. Los métodos gráficos se utilizan bastante, pero no son exactos, ¿sí? Esa es la desventaja con el método del polígono, que es lo que se denomina anteriormente. Yo necesito ahora un proceso más eficiente, es decir, un procedimiento que directamente me dé el valor real sin necesidad de ir midiendo básicamente otro tipo de datos, ¿verdad? Porque como les digo, algunos les pueden variar y otros quizás hayan encontrado precisamente esa aproximación. De la cual entonces vamos a mencionar lo siguiente. En virtud de la importancia de las fuerzas en el estudio de la mecánica, conviene adquirir destreza en las operaciones con vectores, estudiando aplicaciones de fuerza además de las aplicaciones de desplazamiento. Cuando estemos trabajando, por ejemplo, en desplazamiento, movimiento de cuerpos, ahí vamos a estar hablando mucho de esta palabra de fuerza, ¿sí? La unidad básicamente, o la fuerza más conocida, es la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo, ¿sí? Esa es la fuerza que comúnmente conocemos más. El hecho de que usted lance un objeto verticalmente hacia arriba, por acto debidamente natural, eso regresará precisamente al punto de inicio, ¿sí? Por eso es importante hablar de la fuerza de la atracción gravitacional. A esta fuerza se le llama peso del cuerpo. El peso es una cantidad vectorial porque siempre va dirigida hacia el centro del planeta. Ahora la relación que existe entre fuerza y peso está dado por la unidad que conocemos como el Newton. Usted encuentra la siguiente igualdad. Miren, cuando estemos hablando de fuerzas, vamos a hablar de peso también, ¿sí? Y toda fuerza se mide en newtons. Toda fuerza se mide en newtons. Para lo cual entonces se encuentran las siguientes equivalencias. Un newton es igual a 0.225 libras, ¿sí? Ahora, en el caso siguiente, pues usted mencione también que una libra es igual a 4.45 newtons de fuerza. Es decir, cuando usted levanta el peso de una libra y se lo lanza, no sé, tal vez lo lanza contra la pared o se lo lanza a alguien, ¿verdad? Entonces, el impacto que recibirá el cuerpo será con una fuerza de 4.45 newtons. Ese es el impacto que recibirá ese momento, ¿sí? Entonces la eficacia de poder hablar, ¿sí? La eficacia de poder tener cualquiera de sus fuerzas, pues depende de la dirección a donde actúa. Es decir, la fuerza en nuestro entorno es muy importante, ya que nos dará el punto de partida en donde es que se ubica determinado vector en el plano. Muy bien, continuando entonces con la explicación al respecto de nuestro tema, básicamente nuestra siguiente situación tiene que ver con las componentes de una fuerza. Ese es nuestro siguiente subtítulo, componentes de una fuerza. Los valores reales de una fuerza en direcciones diferentes es a la misma fuerza, es decir, una fuerza que actúa intermedio a dos ejes se denomina mediante las componentes de una fuerza. Es decir, que una fuerza, el hecho de que sea inclinada, tiene que ver con el fundamento de sus otras aplicaciones. Es decir, que una fuerza en particular tiene otras fuerzas. Analicemos la siguiente situación. Miren, si usted se da cuenta, aquí aparece un personaje que está arrastrando a un niño, ¿verdad?
este niño pues está sobre una superficie, ¿sí? Entonces, prácticamente el personaje que está jalando este cuerpo está atando, miren, el cuerpo está atado a una cuerda, ¿sí? Y al hecho de que el señor o el personaje esté jalando la cuerda, significa entonces que ahí hay una fuerza, ahí se está aplicando una fuerza. Y si ustedes se pueden dar cuenta, básicamente tienen una inclinación, ¿ven? Aparece un grado de inclinación, aparece un ángulo principal. De manera entonces que esta fuerza actúa intermedio a dos ejes. Actúa intermedio al eje vertical y actúa intermedio al eje horizontal. En pocas palabras, es como que el personaje estuviera jalando de forma vertical y es como el personaje también estuviera jalando al mismo tiempo de forma horizontal. Para poder analizar lo siguiente, es preciso mencionar entonces el siguiente gráfico. Miren, con relación a lo anterior, la fuerza es inclinada. Y si la fuerza es inclinada, debe haber un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. ¿Sí? Ese es el grado de inclinación del vector. Ahora bien, este vector tendrá básicamente contacto con el eje vertical y el eje horizontal, ¿sí? Entonces, en la punta del vector, ustedes se han podido dar cuenta que yo he colocado una línea punteada precisamente que hace contacto con el eje vertical. Del mismo modo, una vertical que hace contacto precisamente con el eje horizontal. Y básicamente esta fuerza se subdivide en dos principales, la que conocemos como la magnitud de la fuerza en X y la magnitud de la fuerza en Y. ¿Sí? Observen acá, tengo F subíndice Y, a esa magnitud la conozco así, como la magnitud de la fuerza en X. Así se lee, ¿sí? Y observan esta, ¿verdad? Perdón, en Y, ¿sí? Está en Y, ahí está. Y en el caso de la horizontal, ustedes ven F subíndice X. Significa entonces que es la magnitud de la fuerza, pero en X. Ahí está bien. Y básicamente se denota así, F subíndice Y F subíndice X. Para ilustrar entonces la aplicación de lo anterior, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Dice, empieza con una pregunta, ¿cuáles son las componentes X y Y de una fuerza de 200 newtons con un ángulo de inclinación de 60 grados? Muy bien, aquí me dan la magnitud del vector, vale 200 newtons, y tengo el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, que es de 60 grados. Muy bien, lo que voy a hacer aquí es algo importante, ¿sí? Vamos a graficar, ilustren, hagan gráficas. Las gráficas ayudan bastante a entender la situación del problema, ¿muy bien? Ahí yo tengo un sistema de coordenadas, un solo cuadrante, ¿sí? Vamos a colocarlo con este color, muy bien. A continuación ustedes ven que tengo el eje vertical y tengo el eje horizontal X, muy bien. Me están hablando de un vector que está en posición inclinada y esto nace precisamente del origen, ¿ahí se ven? Ahí tenemos el ángulo de inclinación, miren. Si es 60 grados con respecto al eje horizontal, ojo, aquí no me dicen que sea un rumbo, solo me dan 60 grados. No es un rumbo, porque si fuera un rumbo, ya sea que lo estaría midiendo con respecto a la vertical. Pero como no es rumbo, entonces lo mido con respecto al giro sobre el eje X. Ahí está, miren. Entonces aproximadamente 60 grados la tengo ahí, aproximadamente. Vamos a colocarlo con este color. Muy bien. Ahí, básicamente, ese vector pues tiene una magnitud, tiene una fuerza de 200 newtons. La voy a escribir acá, miren. Su fuerza entonces es de 200 newtons. La voy a volver a escribir, ahí está. Tengo la magnitud de su fuerza que es igual a 200 newtons. Muy bien, también conozco el ángulo de dirección de dicho vector. El ángulo de dirección pues es 60 grados con respecto al eje horizontal. Ahí está bien. Y este ángulo lo voy a anotar así, como el ángulo teta, ¿sí? Y este tiene una magnitud de 60 grados de inclinación. Muy bien, resulta que esta fuerza, como actúa intermedio a dos ejes, tiene contacto con la vertical y tiene contacto también con la horizontal. ¿Observen? Ahí está el contacto con la vertical y la horizontal. Mediante estas líneas punteadas que yo tengo por acá.
¿sí? Muy bien. Como esta es una fuerza principal, entonces la horizontal se denomina precisamente así. Magnitud de la fuerza en X. La vertical se va a escribir precisamente así. Magnitud de la fuerza en Y. Ahí está, ¿ven? Tengo básicamente los dos componentes, ¿sí? Y esos son los datos que yo encuentro con relación a esa situación principal. Entonces, se les recomiendo que siempre hagan sus gráficas para ir analizando las situaciones que tenemos en particular por acá. Muy bien, lo que se acaba de formar, si ustedes se dan cuenta, es precisamente un triángulo rectángulo. Miren, aquí necesito la unión precisamente de la trigonometría a lo que estamos trabajando con vectores. Ustedes se pueden dar cuenta, miren, yo voy a sombrear esta parte, ¿sí? Porque precisamente yo tengo ahí un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, con relación a los datos que me dan, establezcamos la relación que existe precisamente entre sus catetos. Aquí es importante mencionar lo siguiente, el eje vertical se denomina como componente en Y. Entonces, al otro lado, precisamente se escribe igual, componente en Y. Observen, tengo el ángulo de inclinación, ¿sí? Y se recuerdan cómo identificar las partes de los catetos en un triángulo. Yo espero que sí, caso contrario, usted tendría nuevamente la necesidad de ir a repasar otra vez trigonometría, ¿sí? Muy bien, aquí tengo el ángulo de 60 grados. Quiere decir que el cateto vertical, ¿sí?, es precisamente el cateto opuesto a donde se encuentra el ángulo. Entonces voy a denominar al cateto vertical precisamente así, como el cateto opuesto. ¿Ahí está bien? Vamos a extender un poquito más aquí nuestro texto para que cada uno lo pueda ir observando. Ahí está. Es el cateto opuesto, es decir, que la componente en Y se denomina ahora el cateto opuesto. Bueno, les decía entonces, la magnitud y la vertical aquí es el opuesto, ¿sí? Ahora bien, si ustedes se recordarán, también es preciso ubicar el ángulo de 90 grados. Aquí tengo el ángulo de 90, miren. Ahí, precisamente la tengo. Quiere decir que contrario a los 90 grados o el cateto que es de mayor longitud, se denomina entonces como la hipotenusa. Yo espero que sí se estén recordando de eso, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, va, muy bien. Muy bien. Y de manera que el cateto horizontal precisamente vendría siendo a el adyacente, porque está junto al ángulo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el adyacente. Ahí está, ¿ven? Cateto adyacente. De manera entonces que esa es la relación que encuentro entre cada uno de los catetos y su componente. Ahora bien, yo necesito hallar las componentes. De manera entonces que lo que voy a hacer acá es la relación entre trigonometría y vectores. Muy bien, encontremos la magnitud de la fuerza en X. Me están pidiendo que encuentre la magnitud de la fuerza en X. Básicamente aquí yo necesito lo siguiente. Entonces, si me están pidiendo que encuentre la magnitud de la fuerza en X, quiere decir que me están preguntando cuánto vale el cateto horizontal. ¿Miren? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale el cateto horizontal? Pero ahí el cateto horizontal es la magnitud de la fuerza en X y al mismo tiempo es el adyacente. Entonces, busquemos una relación trigonométrica que me relacione el adyacente con los datos que tengo, ¿sí? ¿Qué datos tengo? Conozco el ángulo y conozco la magnitud de la fuerza, es decir, la hipotenusa. De manera entonces que yo busco una función trigonométrica que me relacione adyacente, el ángulo y la magnitud de la hipotenusa. A ver, ¿qué función trigonométrica es? Pregunto. ¿Será el seno, el coseno, tangente? ¿Qué dicen ustedes? A ver si se recuerda. Ojo, aquí tengo adyacente, necesito adyacente, hipotenusa y ángulo. Casi, casi, ¿sí? Es la función trigonométrica del coseno, ¿sí? Coseno, ¿sí? Aquí la voy a volver a escribir. Si no se recuerdan, es preciso nuevamente que ustedes vuelvan a
repasar un poquito el concepto de trigonometría. Muy bien, vamos a extenderlo acá, vamos a dejarlo a 20, ahí está, miren. Ampliémoslo más, 24 dejémoslo, ahí está, muy bien. Quiere decir que la función trigonométrica que voy a utilizar es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo relaciona el cateto adyacente, ¿sí?, dividido el valor de la hipotenusa. Pero esto lo trabajábamos en cuestiones de trigonometría. Ahora yo veo las variables que se relacionan, pero con vectores. De manera entonces que esta situación yo la voy a volver a reescribir, ¿sí? Y me va a quedar la siguiente forma. El coseno de el ángulo es de 60 grados. De manera entonces que escribo 60 grados. Esto es igual a la magnitud de la componente que es el adyacente, pero el adyacente aquí ya no la escribo precisamente como tal, sino que es la magnitud de la fuerza en X. Entonces aquí voy a eliminar esta situación, ¿sí? Y voy a colocar precisamente eso, magnitud de la fuerza en X. El adyacente evoluciona a eso, miren. Ya no es adyacente así literalmente, sino que ahora es magnitud de la fuerza en X, dividido al valor de la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí vale 200 newtons. Ahí está, miren. De manera entonces que para poder calcular la componente, basta con quitar de ahí los 200 newtons, porque yo necesito la magnitud de la fuerza en X. Para esto entonces, quito los 200 newtons, y si esta es una división entre la magnitud de la fuerza en X y la magnitud de los 200 newtons, entonces vamos a venir y vamos a eliminar de ahí, o vamos a quitar, mejor dicho, los 200 newtons de esa división. Contrario a una división, una multiplicación. Quiere decir que los 200 newtons se multiplican en ambos lados. De manera entonces que el coseno de 60 grados se va a multiplicar con los 200 newtons de fuerza. Entonces me quedaría así, miren, 200 newtons la vamos a multiplicar por el coseno de 60 grados. Y esto es igual a la magnitud de la fuerza en X, ¿sí? De esa manera, miren, establecemos una relación aquí trigonométrica y algo en sí matemático, precisamente para hallar diferentes circunstancias, como tal es el caso de la magnitud de la fuerza en X. Ahora bien, introduzcan esto en su calculadora, entonces multipliquen 200 por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 1200. No, 100, exactamente, sí. Aquí nos va a dar 100. Exactamente 100. ¿100 qué? 100 newton. No se les olvide la dimensional. Entonces aquí vamos a colocar 100. Bien, permítanme, voy a reescribirlo acá. No me deja reescribir. Ahí está, muy bien. 100 newtons. Y esa es la magnitud de la fuerza en X. Ahí está, miren. Quiere decir que en la horizontal actúa una fuerza precisamente de 100 newtons. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a calcular ahora la magnitud de la fuerza en Y. Ahora calculemos la magnitud de la fuerza en Y. Muy bien, básicamente aquí yo necesito otra función trigonométrica. Solo que ahora que me relacione lo siguiente. Miren, ahora ubiquemos dónde se ubica, veamos dónde se ubica, mejor dicho, la magnitud de la fuerza en Y. Si ustedes se pueden dar cuenta, es el cateto vertical del triángulo, ¿sí? De manera entonces que ahora yo necesito saber cuánto vale la vertical. Y la vertical es el opuesto del triángulo que se formó. Entonces ahora necesito una función trigonométrica que me relacione opuesto, hipotenusa, que es el valor que tengo, y el ángulo. A ver. Opuesto, exactamente, muy bien. Aquí vamos a hablar de el seno del ángulo. El seno del ángulo va a ser igual al opuesto partido el valor de la hipotenusa. De manera entonces que ya cambio la situación porque ya son variables las que yo tengo ahí. El caso del ángulo pues son 60 grados, ¿sí? No cambia, es el grado de inclinación. Sin embargo, el opuesto literalmente ya no lo escribo así. Ahora la escribo como la magnitud de la fuerza en Y. De manera entonces que esa la cambio
y precisamente la voy a escribir de esa forma. Magnitud de la fuerza en Y. ¿Sí? Ahí está, miren. Vamos a insertarlo precisamente aquí en el numerador para que nos vaya quedando bien. Ahí está, muy bien. Magnitud de la fuerza en Y. Dividido el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 200 newtons. Ahí está, miren. De manera entonces que procedemos como en el caso anterior, ¿sí? Quiere decir que estos 200 newtons yo la quito de ahí y la multiplico al otro lado. De manera entonces que se me forma una operación muy similar al caso anterior. Tengo la magnitud del vector por el seno de 60 grados, ¿sí? Y de esa manera yo encuentro la magnitud de la fuerza en Y. Ahora multipliquemos. ¿Cuánto les da en su calculadora? 200 por el seno de 60. ¿Perdón? No la escuché muy bien. Exactamente. Muy bien, excelente. Entonces aquí tenemos una magnitud de 173 miren, después del 0 está el 5, entonces aproximémoslo a 21. 173.21 newtons de fuerza. Quiere decir que en la vertical se está haciendo más trabajo. Miren, en la vertical actúa una fuerza de 173.21 newtons. Y en el caso de la horizontal actúa una fuerza de 100 newtons. Quiere decir que en la vertical es donde se está haciendo más trabajo. Ahora bien, todo el proceso que hemos hecho hasta este momento se resume a lo siguiente, ¿sí? Entonces vayan anotando sus ecuaciones directamente matemáticas acá, aplicado al curso de física. ¿Miren? Lo anterior entonces nos lleva a esta conclusión. ¿Miren? Ahí está. Todo lo que nosotros hemos hecho nos lleva precisamente a esta conclusión. Miren, si usted quiere hallar la componente de un vector en X, entonces basta con que multiplique su magnitud por el coseno del ángulo. Es lo que precisamente hicimos aquí. Si usted quiere hallar la magnitud de la fuerza en Y para un determinado vector, basta con multiplicar su magnitud por el seno del ángulo con el que trabaja. Y estas son entonces las ecuaciones para hallar las componentes de un vector. Bueno, entonces, con relación a la guía número 3, precisamente se finalizó el día de hoy, ¿sí? 27 de febrero. Ahí tiene fundamentos, todo lo que yo le estoy explicando precisamente está en esta guía. Es cuestión de que usted vaya leyendo un poco también. Entonces, finalizaríamos acá con la hoja precisamente del 27 de febrero, ¿sí? Ahí le piden que haya las componentes de un vector, ¿sí? Que actúa precisamente intermedio a dos ejes. Trigonometría y vectores. Es básicamente lo mismo. Entonces, significa que usted debe realizar precisamente en esta situación, usted debe realizar los ejercicios correspondientes a esa guía de estudios y necesita practicar un poquito. Muy bien, eso ha sido todo por nuestra clase del día de hoy.